Lectura del Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el domingo de la palabra. Siempre el domingo tercero del tiempo ordinario es el domingo de la palabra, un domingo que fue instituido por el Papa Francisco para que en este día nosotros tomemos conciencia del valor fundamental que tiene la palabra de Dios en nuestra fe. La palabra de Dios es fundamento, así como son los sacramentos, y la palabra de Dios pues es fundamental para nuestro crecimiento en la fe. Sin la palabra de Dios no estaríamos aquí celebrando hoy este domingo. Estamos hoy celebrando el domingo por la palabra del Señor, porque el Señor es un Dios que enseña y enseña con su palabra, Por eso el Salmo 24 dice hoy: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y enseña el camino a los pecadores, enseña el camino a los humildes. Puedes repasar ese Salmo 24 que hemos rezado hoy en la misa. Hemos respondido a la primera lectura, que es del profeta Jonás, y en el Salmo vas a encontrar la palabra enseñar la enseñanza de parte de Dios varias veces, porque en fin, para eso es que es la palabra del Señor, para instruirnos, para enseñarnos, para indicarnos el camino que conduce a la salvación. Y haciendo referencia a esa palabra, a la de Jonás, este salmo nos recuerda lo que tuvo pues que hacer Jonás en Nínive. Todos conocieron la historia de Jonás, no solo por la ballena. No podemos quedarnos y reducir a Jonás a la ballena que estuvo 3 días en el vientre de la ballena. No. Tenemos que reconocer que Jonás cumplió una misión fundamental, y esa misión fundamental es que fue a anunciar a Nínive la salvación. Y el pueblo de Nínive, todos los ninivitas, desde el rey para abajo, se convirtieron, y Dios no ejecutó ya el plan que tenía, porque ellos abandonaron el mal camino. Por cierto, después de esto es que Jonás cae en la ballena, se lo traga la ballena, porque Jonás se pone bravo con Dios. Jonás dice: pero ¿cómo fue que no castigaste a Nínive? Qué pena, van a creer que no. Siempre los profetas del desastre, en este caso Jonás, que no tenía necesidad de ser profeta del desastre, era profeta del Señor, pero pues como humano, siempre el hecho de ser humanos, de ser hombres, nos puede llevar, ser mujeres, nos puede llevar a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y entonces Jonás pues no entendía esto de la misericordia de Dios, pensaba pues que Dios tenía que haber destruido a Nínive, aunque sea un poquito, y esto lo pone mal y se va renegando de Dios, murmurando de él. El Nínive es signo de este mundo en el que vivimos nosotros hoy, que todavía tiene la oportunidad de creer en Dios, todavía este mundo tiene la oportunidad de creer en Jesucristo. Es que lamentable que muchos países del mundo se hayan levantado contra Dios, apostasía, ¿no? Liderados por políticos, además, políticos de una oscuridad terrible. El hecho de que se hayan aprobado leyes como el aborto en Argentina, terrible, y en otros países es como un delito hablar de Dios, hablar de la fe, hablar de la espiritualidad. Pareciera pues que todas esas cosas fuesen contrarias al desarrollo humano, y por el contrario, hermanos, donde una religión es bien vivida, hay siempre desarrollo humano, está garantizado. En cambio, un pueblo que es ateo, que es contrario
a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios ha querido. Es un pueblo pues que se va a sumergir siempre en la oscuridad, en las tinieblas. El aborto trae tinieblas hacia una nación, terribles sufrimientos, porque el aborto no es más que un diezmo al diablo. Cuando se diezma al diablo con el aborto, ese pueblo pues, es un pueblo que va a vivir siempre en oscuridad, en tinieblas, en sufrimiento. Y pues nosotros por eso en Venezuela tenemos que tomar conciencia de que no solamente es cuestión de ley, que el aborto puede darse en el plano del día a día sin necesidad de ley, y a lo mejor las autoridades hacen la vista gorda. Eso también es atraer oscuridad a una nación entera. Tomar conciencia pues de que es un delito grave, que ofende a Dios, que Dios con eso no puede pactar de ninguna manera. Y entre esos delitos pues otros muchos. No solamente me voy a reducir al aborto, no quiero reducirme al aborto porque no todo problema en el mundo es el aborto, pero sí es la mayor desgracia por la que puede atravesar un ser humano. Es la mayor degeneración del ser humano el aborto, la mayor degeneración. Pues fíjense que Nínive, pues esa ciudad ejemplo de esa ciudad, de ese país, de esa nación, que puede enderezar sus pasos, que puede seguir al Señor, que en vez de seguir a los líderes y políticos que pretenden acabar con sus leyes la familia, que pretenden pisotear la dignidad humana con sus leyes, pueden seguir a Dios. No hay que obedecer a la ley de los hombres. Si esas leyes contrarían a la ley de Dios, Dios ha establecido una ley, Dios ha establecido unas pautas de convivencia humana, Dios ha establecido unas pautas para que el hombre y la mujer puedan vivir conforme a la dignidad de hijos de Dios. Y pues nosotros podemos decir a esas leyes humanas, a esas leyes de los hombres, no quiero obedecer esto porque esto no es de Dios. Y el Evangelio nos narra también a Jesús, una vez más llamando a sus discípulos con su palabra. Fíjense la palabra del Señor. ¿Cuál era? Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Estas palabras fascinaron a los discípulos. Y viene hablando de que el tiempo se ha cumplido, de que el reino de Dios ya está aquí, de que nos convirtamos, de que creamos en lo que Él está anunciando. Y pues empiezan a seguirle. Fíjense, primero Simón y Andrés echaron las redes en el mar y ahí después no les importó de eso porque Jesús los llamó, vengan y les haré pescadores de hombres. Ya esas redes que estaban ahí pescando peces ya no les importó, porque ahora Jesús les iba a dar instrumentos para pescar hombres y mujeres para Él, para el reino que está anunciando. Y luego vio a otros dos más, a Santiago y a su hermano Juan, que también estaban repasando las redes. También los llamó, dejaron redes, dejaron al papá, dejaron a los colaboradores del papá, los jornaleros, y se fueron con Él, se fueron con Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús les había cautivado. Hoy la palabra de Jesús, hermanos, tiene que cautivarnos a todos nosotros. La palabra de Jesús tiene que ser para nosotros el mayor de nuestros tesoros, el mayor de nuestro sentido del proyecto de vida que cada uno de nosotros lleva. Todos tenemos una misión en la vida. ¿Sabes cuál es tu misión en la vida? No hay que echarte las cartas para que descubras tu misión en la vida. No, nada de eso. Nada de eso. La misión en la vida la tenemos al frente. ¿Sabes cuál es? La paternidad y la maternidad. Si tú eres padre, tú tienes una misión grande, ser padre. Si tú eres madre, tú tienes una misión, ser madre. Y la otra misión, ¿verdad? Y lo otro es la profesión que tengas. Si eres médico, si eres maestro, si eres enfermera, si eres sacerdote, si eres cualquier profesión que tengas que ejercer, ingeniero, educador, lo que fuera. ¿Verdad? Son las misiones de la vida. La misión de la vida es esa, la paternidad o la maternidad y la profesión a la que te dedicas, la vocación profesional que tengas. Esa es la misión de tu vida. Si la cumples bien, si la llevas a cabalidad rectamente, si la llevas a cabalidad a la luz de la palabra del Señor, pues estarás agradando a Dios, estarás dando gloria al Señor. Entonces, esta palabra pues nos recuerda que Jesús
tiene para nosotros un sentido, y ese sentido es que le da a nuestros proyectos de vida una capacidad tal de respuesta conforme a lo que se nos exige día a día. Si nuestro proyecto de vida lo llevamos a la luz de la fe, pues ese proyecto de vida es exitoso. Un padre, una madre que a la luz de la palabra, a la luz de la fe, transmite a sus hijos la bondad del Señor, le transmite a sus hijos el camino, los mandamientos del Señor, le enseña sus caminos. Es un padre, una madre que cumple con su proyecto de vida. Un profesional, un médico, una enfermera, un abogado, un maestro que lleva también al Señor en el servicio pues que ofrece a todos, sin ningún tipo de distinción, sin estar haciendo discriminación, sin estar buscando lucrarse por todo lo que hace. Es un profesional que está cumpliendo con el proyecto de su vida, con el proyecto de vida, y está cumpliendo con la voluntad del Señor. Y por último, pues hermanos, una breve enseñanza del 1 de Corintios, que fue la segunda lectura de hoy. Pablo nos recuerda que este momento es apremiante, es decir, este momento que nosotros vivimos en 2021 es tan apremiante como el año pasado. Y nos dice pues que vivamos la vida así como provisional, con provisionalidad, que no nos atengamos a las cosas, porque dice al final, la representación de este mundo se termina. Todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Entonces por eso dice, el que está casado como si no lo tuviera, el que tiene un carro como si no lo tuviera. Bueno, aquí como si no lo tuviéramos porque no tenemos gasolina. Los que lloran como si no lloraran, los que ríen como si no rieran, los que compran como si no poseyeran, pues que realmente no poseemos cuando compramos nada porque no nos alcanza, pero quiero salirme del contexto venezolano para que podamos entender que esta lectura nos está llevando a valorar el cielo, porque todo esto que tenemos aquí va a pasar, todo va a pasar, todo. ¿Qué nos va a quedar? El cielo. Y el cielo hay que anhelarlo, y el cielo hay que, como decía un santo, hay que dar para el cielo una cuota inicial. No podemos llegar al cielo con las manos vacías de nada, ¿no? Aquí está esto, ¿no? Los talentos, acuérdense la parábola de los talentos. Aquí está esto que me diste, yo lo enterré. No, para ir al cielo necesitamos cotizar. Que el Señor pues nos ayude y nos consuele, y en este domingo de la palabra nos dé la gracia de poder leer todos los días la Biblia, podamos leer todos los días la palabra. Fíjense, ahí tienen la buena noticia de cada día, este librito editado por la diócesis de Maturín, ahí está la palabra todos los días, el Evangelio, y la cita para buscar en la Biblia la primera lectura, y los domingos todas las lecturas completas. Es una herramienta pues buena para leer la Biblia todos los días. Que el Señor pues nos ayude, nos consuele y nos conceda la gracia de experimentar siempre la fuerza de su palabra salvadora. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.